Padre Cristo, hermanos, iglesia en general, que nos van a escuchar por este medio. Hoy en este día estamos aquí con el propósito de hablar acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo y primeramente nos vamos a presentar. Yo soy el hermano Manuel Soto, me bauticé en 1994 en la ciudad de Empalme, Sonora, un 30 de octubre. Y gracias a Dios hasta ahorita estamos aquí en la ciudad de Tucson, en Phoenix, Arizona. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Guillermo que se presente también, en nombre de Jesucristo. Gracias, hermano Manuel, y es un gusto estar aquí con ustedes. Hermanos, pues que todo lo que se hable o que se diga que sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. El propósito pues es para informar y doctrinar, ¿verdad? El hermano Manuelito Soto me invitó y es un placer, ¿verdad? Es una satisfacción poder contribuir un poco en lo que uno pueda. Pues mi nombre es Guillermo Duarte, yo me bauticé el 29 de mayo del 2016 y pues hermanos, aquí estamos también con el hermano Rolando y es una satisfacción también tenerlo aquí en mi casa y que es la casa de ustedes también y pues que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, tanto aquí en la Unión Americana, aquí en Estados Unidos como en México. Dios los bendiga a todos. Amén, hermano Guillermo, Dios te bendiga, Dios te pague también por tu colaboración con estos trabajos. Y un honor para nosotros en este día, tener en nuestras cámaras a nuestro hermano Rolando, anciano de la iglesia. Vamos a darle la oportunidad también de que se presente el hermano Rolando. Padre Cristo, hermanos, estoy agradecido con Dios y con mis hermanos que nos hicieron esta invitación aquí a este lugar, a estos estudios que estamos pues mirando y pidiendo pues verdad la oración para que este trabajo pues llegue a un buen término. Bien, yo me bauticé también igual que mis hermanos en el año de 1980, un 13 de febrero de ese año, por nuestro hermano Ramón Ortiz, que fue el ministro de aquel entonces, siendo pastor de Navojoa. Y hoy pues también me encuentro en esta ciudad de Tucson, Phoenix, Arizona. Vengo de Ciudad Obregón y pues cómo no voy a estar contento porque pues estamos ante algo grande como es estar haciendo mención de este tema tan importante como es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Pues seguidamente vamos a entrar en lo que es el tema, ¿no? Bueno, la razón de esta entrevista es para hablar acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo. Porque hoy en la actualidad existen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿es necesario ser bautizado para entrar a la ciudad celestial? ¿Cuándo una persona puede bautizarse? ¿En qué nombre debo de bautizarme? ¿O puedo perder la salvación después de obtenerla? Y entre muchas más preguntas que la humanidad se hace hoy en día, ¿no? Así que iniciaremos con la primera pregunta. Y esta es, ¿cuál es el significado del bautismo, hermano Rolando? Amén. Siempre sabemos que la Escritura nos va a dar la respuesta y es lo que vamos a hacer viendo el capítulo 6 de la carta a los Romanos, lo que significa el bautismo, como es la Escritura, muerte y resurrección. Y para, pues, verdad, abreviar tiempo, nada más voy a decir pues lo que dice el texto, significa muerte y resurrección. En el nombre del Señor, Dios le bendiga. Tal vez podríamos a lo mejor leer el texto completo, hermano. Ok, bien hermanos, vamos a leer el texto que, pues, verdad, nos enseña
¿Cuál es el texto? Capítulo 6, versos 3 y 4 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso es correcto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que somos ahora en Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Viene siendo como muerte para el mundo, para el pecado y una vida nueva en Cristo, ¿verdad? Hermano Manuelito, si me lo permite, y hermano Rolando, pues yo tengo poco tiempo, o quizás un poco menos tiempo de bautizado que ustedes, y que muchos de nosotros antes de llegar a la información o a este tipo de doctrina, se habla mucho del bautismo, pero en realidad no sabemos qué es. Y ahorita usted habló de la muerte, ¿verdad, hermano? Y fíjese que tipifica, por ejemplo, cuando uno se sumerge, ¿verdad, hermano? Se sumerge uno y entonces supuestamente se sepulta y se queda enterrado el hombre malo, el que andaba en esa conducta. Bueno, así ligeramente o someramente lo entiendo yo, y se sumerge y se queda el individuo o la persona y nace un nuevo hombre, como dice aquí, sepultado, ¿verdad? Es como una paradoja, pues, que muere pero vive uno en Cristo, muere el antiguo hombre y nace uno nuevo, ¿verdad, hermanos? Algo así tiene que ver, ¿verdad, hermano Rolando? Así es, afirmativamente, así tiene que ser. Por eso el texto que leímos, que fuimos, pues verdad, a la manera de Jesús, fuimos muertos, sepultados, pero resucitamos a la manera de Jesucristo. Amén, hermano. Bueno, hermano, pues yo también aquí tengo otra pregunta y creo que todas las preguntas son muy importantes tocante al bautismo, que aquí es muy, en la palabra de Dios, hermano, el bautismo tiene mucha importancia, ¿no? Entonces vamos a ver que para quienes vivieron en los tiempos antes de Jesucristo, ¿cuál era el método de salvación? Muy importante esta pregunta, gloria al Señor, porque, por ejemplo, el método fue que Dios le dijo a un hombre, tipo y figura del bautismo actual, del cual tenía que llegarse un diluvio que él le dijo a aquel hombre llamado Noé. Y eso lo vemos en el capítulo 7 de Génesis, allá en el capítulo 7, verso 14, donde dice la escritura, cuando dice ellos, se está tratando, refiriéndose de Noé y su familia, los que ya Dios los había llamado, y ahora cada especie de cada animal. Gloria al Señor. Y dice, y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales mismos según su especie, y todo reptil que anda arrastrado sobre la tierra según su especie, y toda ave según especie, todo pájaro, toda especie de animales. Y vinieron a Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y el verso 16 dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Entonces aquella puerta se cerró y todo el mundo pereció. Y en el tiempo de Jesús, pues también dijo
que así como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Así que es lo que estamos esperando. De un momento a otro, el día y la hora no lo sabemos, que ese día va a suceder, va a aparecer como lo vemos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, verso 37 y verso 38. Todo mundo que tiene que en estos tiempos reconocer su condición y en una manera figurativa, la puerta está abierta, la puerta de este evangelio, el cual se va a cerrar así como se cerró en el tiempo del diluvio. Verso 37, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, comiendo y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Entró en el arca, la puerta se cerró y donde Dios cierra, nadie abre. Y Dios abrió esa puerta, como en ese tiempo está abierta para todo aquel que crea y se bautice en el nombre de Jesucristo, entra a esta dimensión espiritual a esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano Orlando, también le iba a preguntar, estaba recordando porque menciona también cuando el pueblo de Israel pasaron las aguas, también menciona que fue como a tipo y figura, ¿no? De lo que sería, dice, porque todos, dice, fueron, dice, bautizados en la nube y en la mar, dice. Es verdad, es afirmativo, es correcto, fueron bautizados en la nube y en la mar. Sí, así es. Fíjese como en esos casos, si nosotros ponemos un poco de imaginación, en los tiempos de Noé, cuando se les hubo una oportunidad, que dice el hermano, ¿verdad? Que se cerraron las puertas. Y como si nos imaginamos nosotros ese evento, ¿no? De que en ese momento dice que venían animales y entraban de dos en dos en pareja, ¿no? Para proteger la especie, pues. Y cómo después de la predicación, hermano Rolando y Manuelito, que por ejemplo, me imagino yo que había espectadores cuando estaban entrando esos animales, y qué evento fíjese, qué evento tan especial, ¿no? De mirar los que estaban incrédulos afuera mirando que entraba en pareja, que entraban y decían, pero ¿qué está pasando? Porque qué raro, ¿no? Y entonces imaginando, pero y los incrédulos, hermano, que cuando se cierra la puerta, me imagino, y que empieza a llover, porque supuestamente antes nomás había como un vaporcito y no llovía, hermano, y empezó a caer agua de arriba. Entonces se cierran las puertas y aquella desesperación, ¿verdad? Que muchos hasta queriendo abrir la puerta y me imagino yo, no, si traían herramientas, picos o palas o barras queriendo abrir la puerta, pero la puerta se cerró, ¿verdad, hermano? Y en este caso, pues, como dice usted, hermano, si se cierran las puertas, pues ya no, nadie puede abrir, y si Dios abre, nadie puede cerrar, hermano. Muy importante, ¿no? Efectivamente así es. Donde Dios cierra, nadie abre. Es afirmativo eso, pero ahorita hay oportunidad para que todo el mundo que crea esa puerta está abierta, pueden entrar así como entramos nosotros y esperar al Señor Jesucristo. Pues así concluimos esta pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y esta pregunta dice así: para los que fueron contemporáneos en la vida de Jesucristo, o sea, cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra caminando en vida, ¿cuál era el bautismo que les pertenecía? Hubo un bautismo pues ya profetizado por los profetas, Dios les habló, y en este caso al que le tocó fue a Juan el Bautista a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pues muchas almas vinieron, entre ellos el mismo Jesús. Y también, hermano, pues vemos otros bautizados, y podemos ver, por ejemplo, allá en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, un acontecimiento de un varón muy elocuente, un predicador muy elocuente, con mucho que Dios le dio,
y un día predicando este evangelio de Jesús, en el nombre de Jesucristo, pues, ahí estaba una pareja, Priscila y Aquila, un matrimonio, lo estaban observando, no fueron ellos, por ejemplo, vamos a decir de una manera, que interrumpir la predicación de aquel varón que Dios lo estaba usando, muy elocuente, muy organizado naturalmente en este caso, como debe de ser en la iglesia. Se llamaba Apolos. Y allá en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, pues ahí vemos cómo estaba trabajando en el nombre de Jesús. Versículos 24 al 26. Gloria al Señor. Dice la Escritura así, para confirmar lo que está escrito en la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, era natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Él conocía la Escritura y era poderoso, hablaba, pues, verdad, con sabiduría, con entendimiento. Este era instruido en el bautismo, era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Había enseñado diligentemente las cosas que eran del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Entonces este varón fue bautizado en el nombre de Juan, claro, pues valía este bautismo porque no había sido revelado el nombre de Jesucristo todavía, pero era la orden de Dios, y Dios ordena y ejecuta lo que Dios hace. Y así lo hizo con este varón, y estando este matrimonio, Aquilas y Priscila, lo llamaron y le enseñaron las Escrituras. Después que le enseñaron, él aceptó muy humildemente el bautismo correcto en el nombre de Jesucristo y siguió predicando en la iglesia, como, ¿verdad?, aquellos que han estado bautizados hermanos en otra iglesia, más, ¿verdad?, conocido como una iglesia trinitaria, se han bautizado en el nombre de Jesucristo, y ahí los vemos, ¿verdad?, predicando como compañeros nuestros en la iglesia gentil de Cristo. Fíjese, hermano Rolando, hermano Guillermo, hay un caso que sucedió en ese tiempo y muchas iglesias enseñan así, y muchas personas piensan que no es necesario bautizarse por este caso. Y el caso está en el libro de Lucas, en el capítulo 23, del 39 al 43. Y esto fue justo antes de la muerte de Jesucristo. Y se los voy a leer. Dice así: y uno de los malhechores, dice, que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle, uno de los dos, diciendo: ni aún tú temes a Dios, dice, estando en la misma condición. Están los dos malhechores y Jesús ahí, ¿no? Dice, y nosotros, dice, a la verdad, justamente, dice, padecemos, porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Bueno, nosotros creemos fielmente que Dios lo hizo así, pero lo sucedido aquí fue algo exclusivo que Dios hizo para este malhechor, porque había dos malhechores y solo uno de ellos se salvó. Por lo tanto, con esta escritura nosotros no tenemos ninguna oportunidad de ser salvos sin venir a los pies de Cristo. Es pues necesario creer como el malhechor y después nosotros obedecer y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque algunos dicen, bueno, pues si esta persona solo le dijo a Dios y Dios le respondió, pues sí, era Dios ahí mismo en vida directamente. Pero pues fue la suerte de él. Así es, efectivamente, porque él mismo ya lo había dicho antes: yo soy el camino,
soy la verdad y soy la vida. No se equivocó en ningún momento ese malhechor en decir estas palabras que lo salvaran. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es correcto. Y así fue. Decisión muy importante que nosotros no podemos contender contra el Todopoderoso, sí, ¿verdad? Y especialmente como aquel que cuando estaban presentes, pues los hizo caminar, también les quitó la ceguera y infinidades de milagros, ¿no? Como los leprosos, todo. Cuando Él estaba presente, hermano, pues nosotros, si Él nos daba la salvación, nosotros qué podemos hacer, ¿verdad? Juan bautizaba, pero ¿para qué bautizaba Juan? Para, algo como para arrepentimiento, ¿verdad? Porque decía, pero aquel que viene, yo no soy digno de desatar ni las cuerdas de sus zapatos, dice, porque él va a bautizar en fuego y en espíritu y en fuego, ¿verdad, hermano? Entonces, podría dar una pequeña reseña ahí, hermano, de qué es el bautizo en espíritu y en fuego. Sí, él iba a bautizar, como dijo Juan, y es correcto. Y ahora, pues, por ejemplo, después de la muerte de Jesucristo, pues él ya no estaba. Él ascendió al cielo, pero dejó este legado, esta autoridad del bautismo, y así como a Juan, también a Pedro, pero en su tiempo el nombre revelado lo iba a hacer, se lo reveló a Pedro, y lo dijo sin temor de equivocarse. Por ejemplo, allá en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, verso 12, lo dijo, y en ningún otro hay salud. No en ningún otro hay salud. Bendito el Señor, hermanos, porque Pedro sabía de quién se estaba tratando, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aún hasta aquí pues no aclaró bien Pedro, pero allá el día que Dios mandó aquella bendición tan grande de aquella promesa que les había prometido a los que estaban en el aposento alto, que eran 120 personas. Ahí todo este acontecimiento pasó muy hermoso, y luego Pedro empieza a predicar, empieza a exhortarles para que conocieran al que iba a revelar en esa ocasión por aquellos labios de Pedro. Y eso lo vemos ahí en el capítulo 2, verso 38 de los Hechos de los Apóstoles, estando aquella reunión 3,000 personas que fueron bautizados en aquella ocasión, y mucha gente de otras naciones que habían oído también lo que estaba pasando este acontecimiento allá. Y vemos en el verso 38, Pedro les dice, lo que les dijo fue arrepentidos, que se arrepintieran, ¿no? Entonces, y arrepentidos, luego una pausa, coma, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que había dicho Dios a los que iban a trabajar en esta línea del bautismo en el nombre de Jesucristo, y hasta ahorita sigue todavía con el mismo legado cada uno de los que hemos aceptado a Cristo. Muy bien, hermano. Pues correctamente, hermano, así conforme a la palabra, ¿verdad? Porque todo, pues, ¿verdad? No viene de la información de una inteligencia humana, sino que todo lo que es las respuestas, hermano, pues, a fin de ir a la Escritura, ¿no? Y pues ahora, ahora después de la muerte de Jesucristo, ¿cuál es el bautismo que nos corresponde? Pues ya usted marcó que era Hechos 2:38, hermano. Afirmativo, así es, hermano, correcto.
Y también tenemos Hechos 4:12 también. También, hermanos, cómo no, sí. Ese dio a conocer en qué iban a ser bautizados, en el nombre, que no había otro nombre. No especificó el nombre hasta el capítulo 2, verso 38, cuando Dios reveló el nombre de que había autoridad de perdonar pecados. Amén, hermano. Quisiera colaborar una escritura aquí. Y hay una escritura que pocas veces se menciona cuando se habla del bautismo y está en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Este personaje fue el hermano Pablo y él recibió directamente la enseñanza desde el cielo a través del Dios mismo. Entonces, seguramente Dios, porque esto fue después algo más nuevo a lo que Dios dijo a sus discípulos: bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aun sin embargo, sabemos que Dios, por revelación, Pedro lo hizo en el nombre de Jesucristo originalmente, pues. Pero cuando Dios le reveló el evangelio precisamente a los gentiles, vamos a ver cómo lo hizo. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, del 1 en adelante. Dice así: y aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice, Pablo, andada en las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Les preguntó. Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues soy bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Fíjense qué importante, porque el bautismo de Juan era un bautismo legítimo, así lo ordenó Dios. Y dijo Pablo: Juan, dice, bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados, ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Fíjense, Dios le reveló el evangelio a Pablo y no fue por hombres, como a veces nosotros encontramos a personas y le transmitimos el evangelio y así lo hemos ido aprendiendo nosotros, pero Pablo directamente de Dios. Hermano Manuel, mire, aquí yo creo que la clave en la información que usted dio, hermano, es la revelación. Ahí es donde viene todo, porque fue revelado directamente por Jesús, por Cristo, pues, o por Dios, por el Todopoderoso, ¿verdad? Y tiene sentido. Mire, yo una forma de pensarlo, hermano Rolando y hermano Manuelito, la forma de pensarlo, que si se bautizaba en el nombre de Jesús, pues ¿quién era Jesús? Era Dios, hermano. Ahí viene implícito el Espíritu y el Verbo y también el Todopoderoso. Si tú te bautizas en el nombre de Jesús, pues era el mismo Dios. No puede haber una diferencia, porque entonces, mirando de esa manera que Él como Dios bajó y se encarnó y vino a sufrir y también para remisión de los pecados, para que nosotros pudiéramos entrar a la gracia. Entonces es muy justo que nosotros, viéndola de esta manera, porque si no, con el tiempo se olvidaría, hermano, que Jesús vino a la tierra. Entonces, si tú te bautizas en el nombre de Jesús, pues está implícito todo allí, hermano, ¿verdad? Amén. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así: ¿habrá alguna escritura en la Biblia donde confirme que el bautismo en el nombre de Jesucristo nos salva? Es afirmativo. Si encontramos una escritura que el bautismo que ahora nos corresponde, nos salva, claro que sí existe una escritura, y eso lo vemos allá
en Primera de Pedro, capítulo 3, y el verso es el 21, en el nombre de Jesucristo. Entonces podemos ver estos datos tan importantes que encontramos en la Escritura. Alguien dice, no hace mención de la otra palabra, de la S, no salva, pero la Escritura dice nos salva, ¿verdad? Incluyendo de 2 o 3 personas más. Entonces, pero para no errar, ¿verdad? Vamos a leer el verso de esta carta de San Pedro en el capítulo 3, y es el verso 21, nada más. Es uno nada más que dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora es el tiempo aceptable, ¿verdad? Ahora corresponde, nos salva. Entonces este bautismo nos salva y salva al que venga arrepentido a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Muy clara la respuesta, hermano. Seguimos adelante, hermano Guillermo. La siguiente pregunta. Yo tengo otra pregunta y dice que ¿será suficiente ser una persona buena, caritativa, alejada de los vicios para entrar al cielo? No es suficiente. Tiene que haber un requisito muy importante y es lo que le faltaba. Por eso envió Dios un ángel del cielo a la casa del hombre del cual habla la Biblia en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, ahí en los primeros versos, ¿no? Era caritativo, oraba diariamente, ayunaba muy frecuentemente y le dijo, manda por un hombre a Jope, ahí en casa de un Simón que es curtidor, allá posa Pedro. Él manda por él y él va a venir y él te va a decir lo que te conviene hacer. Lo que le convenía a Cornelio, que era el hombre caritativo, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y lo hizo. Es correcto. Amén. Efectivamente, fíjese, pues después de que Pedro los encontró, ya les explicó, ¿no? ¿Para qué me mandaron traer? Dijo, pues y ya platicaron. Y en el versículo 47 y 48, entonces dijo, entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua, dice, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el 48, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así es. Sí, es muy cierto. Es correcto. Amén. Entonces la palabra de Dios también nos dice, ¿verdad? Que el que creyera, ¿verdad, hermano? Y fuera bautizado será salvo. Entonces, independientemente de eso, como dice la palabra, y si nosotros somos buenos, caritativos, pero hay personas ateos o agnósticos, ¿verdad? Que son buenas personas, hermano, no creen en Dios y sin embargo son buenas personas, por ejemplo, son bondadosos, generosos, tienen tolerancia. Pero sin embargo, ¿verdad? El paso más importante, creer, y porque pues ahí ya se instruye uno pues para poder creer, porque ignora acerca de las cosas de Dios, y después de eso pues hacer ese paso tan importante que es el bautismo. Amén, hermano, muy, muy importante. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, y esta pregunta está un poco curiosa, porque sucedía en los tiempos de los apóstoles, vamos a decir. Dice, hay personas que se bautizan por los muertos como para darles la oportunidad de entrar al cielo. ¿Tendrá algún efecto en ellos, en los que ya están muertos? Claro que no, porque la Escritura dice, los muertos nada saben y su mente ha sido puesta en el olvido. No, absolutamente no tiene nada que ver ya una persona que falleció, que alguien se bautice por ella o que se preocupe para que sea salvo. No es así, sino que en vida, que cuando esté en sus 5 sentidos reconozca que necesita a Dios como único y suficiente Salvador. Es cierto, porque dice la Escritura que mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Pero
Curiosamente, hay un versículo en la Biblia y está en la carta a los primeros Corintios en el capítulo 15, Sí. 29, y Ahí lo está. vamos a leer. Sí. Dice así. De otro modo dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en alguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Esta escritura es la que causa confusión, pero cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, lo hizo refiriéndose a la resurrección de los muertos, porque ellos no creían que los muertos resucitaban en ese tiempo. Pero nunca dice la escritura que podemos bautizarnos por los muertos, como muchos creen y lo hacen ahora, sino que Pablo les usó lo que ellos mismos hacían. Bueno, entonces, ¿para qué te estás bautizando por los muertos si en realidad los muertos no resucitan? Sí, porque vamos a leer el texto que yo leí, que hice mención. Dicen, porque los que viven saben que han de morir. Los que viven saben que han de morir. Y sigue diciendo, más los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Su amor feneció, ya no hay existencia en él. Entonces, hermanos, fíjese que esto para mí, yo como les digo una vez más, no, hermanos, pues ustedes tienen más experiencia, yo tengo un poco menos de bautizado y dentro del el evangelio. Fíjese, esta pregunta o esta reseña que voy a hacer o información que les voy a pedir, porque muchas veces, hermano, acontece que muere una persona y parece que se aparece, hermano, que las miran así. Y muchas veces las personas piensan que es el mismo muerto, pues, y aquí dice que ¿verdad, hermano? Que ya nada saben y están hechos al olvido. Entonces eso puede decir que venga en un acontecimiento de un espíritu ajeno, ¿verdad, hermano? O algo así. Porque muchos inclusive pues se ponen a orar o le piden a aquella persona que se les aparece, ¿verdad? Para que les haga un favor. Mira, tú que estás aquí, por favor pídele a Dios que interceda o algo, pero en realidad pues ya esa persona, hay una confusión, hermano, ¿verdad? Porque sí suele suceder eso, hermano. Sí, así es, hermano. Sí, hay, vamos a decir, el ambiente, hermano, así como hay muchos virus, ¿me entiendes? De enfermedades X que entran por la nariz o por la boca. También malos espíritus inmundos, demonios, hacen lo mismo. Se transfiguran, que toman la forma de un ser querido para tenerlos engañados. Y bueno, y aquí pues me lo permiten, Manuelito, hacerle otra pregunta. Adelante. Sí, dice, entonces, hermano, ¿a qué edad o cuándo es necesario el bautismo, hermano? Pues el Señor Jesús lo dijo y lo aprobó allá en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16 y verso 16, cuando Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio, que anunciaran a todos los gentiles. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, y el que no, pues será condenado. En realidad la escritura no menciona cierta edad, pero cuando la escritura dice el que creyere, El que creyere. estás hablando de una persona ya, Adulta. ¿cuánto podríamos decir? Unos 13, 14 años, ¿va? Ya que Adulta. pueda razonar. Pues. Exacto. Así es, efectivamente así es. Así es. Bueno, la siguiente pregunta. En algunas partes, y es muy común, a veces los predicadores, cuando están exponiendo la palabra, preguntan a las almas, levanten la mano los que quieran ser salvos, y muchos levantan las manos. ¿Será, hermano, suficiente eso para alcanzar la salvación sin necesidad de hacer otra cosa? Claro que no. El evangelista llama, vamos a decir, pues más las iglesias de estos predicadores, llaman mucha gente, iglesias que no hablan, que vengan a ser bautizados, que se arrepientan, se bauticen en el nombre de Jesucristo.
sino nada más que levanten las manos y ya con eso les dicen que son salvos. Pero es un error, porque cuánta gente sin estar preparados lo hacen, vienen con las manos levantadas, pero como no saben ni de un arrepentimiento, vuelven a donde mismo. Y tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y hermano, y pues yo tengo otra pregunta con el permiso de ustedes, hermano, y pues muchas gracias, hermano, por sus respuestas tan certeras, tan informativas también. Y aquí tengo la otra pregunta, hermano, dice, ¿para quién es el bautismo? Para quien el bautismo, pues no hay diferencias, sociedades o gente de otras nacionalidades. Dios no ve eso, sino que ve el corazón de cada individuo, de cada persona, y que reconozca a Dios como el Todopoderoso, como el único. Y vamos a volver a ver donde mismo el verso 16, 16 de Marcos, sí, vamos a verlo nuevamente. Y esto lo mandó Dios, uno de los mandamientos muy importantes, que es lo que estamos haciendo en esta tarde, en esta noche. Vamos a decir, una hora, un día muy especial, no es cualquier día, hermanos, que nos unió Dios para este trabajo. Amén, no es algo fácil, es complicado, porque estamos luchando, hermano, contra huestes infernales malas que no quieren que esto se dé a conocer, esto que se predique ahí nomás suavecito, un poco light, pero esto es evangelio de poder, de autoridad de Dios, y es un evangelio poderoso. Por eso este verso del capítulo 15 de 16 de Marcos, el versículo 15, sí, el verso 15, vamos a corregir, y dice, y les dijo, cuando dice y les dijo, es que Dios se lo está diciendo, Jesús fue el que dijo esta palabra, ir por todo el mundo. Gracias a Dios, hermanos, que, por ejemplo, este trabajo que se está llevando a cabo, se está grabando, va a llegar el momento que le va a dar vuelta a todo el mundo. Amén, hermano, que así sea. Entonces, esto, ¿cuánta gente lo van a mirar, lo van a escuchar? Y se cumple, porque este evangelio, cuando sea predicado por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y ahora estamos, no estamos yendo físicamente, pero espiritualmente el poder de Dios la está haciendo que vaya muy lejos esta señal. Entonces, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, a todo, raza, tribu y lengua. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, lo que nos mandó a hacerlo, y gracias a Dios lo estamos haciendo. Amén, hermano. Prácticamente para todo aquel que creyere, ¿verdad? Así es. No importa raza, color, nada no importa, solo es todo aquel que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Entonces Así todo aquel es. que crea se puede bautizar. Y fíjese que estaba escuchando que ahorita, de una forma o de otra, hay hermanos, dice que están entrando hasta las selvas, ¿verdad, hermano? Al Amazonas, por allá, selvas donde todavía no hay civilización, hermano. Sí, es. Y fíjese, hermano, como usted decía acertadamente, a través de la transmisión del equipo, de la ciencia se ha aumentado, hermano, dice, Sí. ¿verdad? Y fíjese cómo a través de esto, para que toda alma, dice, y todos ellos que quieran, pues también tengan la oportunidad, hermano. Bien decía usted que estos instrumentos, este equipo nos va a servir o a través de otros informadores para que en cualquier rincón del mundo todos Así tienen es. la oportunidad. Porque la venida está cerca, hermano, Así dice es. la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Así Dios es, los bendiga. efectivamente. Amén. Pues tenemos otra pregunta aquí. Porque a veces cuando estás compartiendo lo que es
pues este evangelio. Algunos dicen, no, dice, es que yo he hecho cosas terribles, Dios no creo que me perdone, porque hice esto y esto. Pero la pregunta dice así, ¿puede Dios perdonar hasta el pecado más grave o cruel? Claro que sí. Sí puede perdonar porque a eso vino, a los pecados más horrendos. El verso de Isaías, capítulo 1, verso 18, usted lo encuentra más rápido que yo, porque estamos, ¿verdad? Aquí. Le vamos a dar lectura. Le da lectura. 1:18. 1:18. Así dice, venid luego, diré a Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es, efectivamente, los pecados más negros, más horrendos, ahora en este tiempo, hermanos, que ejecutan, pues allá de donde vengo, hermanos, los encostalan, los queman, los echan en bolsas. Entonces imagínense quien está haciendo este delito tan negro, tan cruel y tan duro, pero si se arrepienta de corazón, Cristo lo perdona. Los perdona y cambia todo, que aquello negro lo pone blanco. Voy a mencionar algo, me estaba acordando, una vez le estaba compartiendo a una persona y me dice, es que yo, dice, aceptaría que alguien me diera un consejo, dice, pues de una persona, porque me conoce a mí, pues así como tú, dice, que sé que eres cristiano y que toda tu vida has estado en la iglesia, pues sí aceptaría un consejo, pero de alguien que fue un borracho, dice, un asesino, dice, no, yo no aceptaría. Mira, le digo, te voy a decir una cosa. Al que Dios usó en aquellos tiempos para revelarle el evangelio, le digo, perseguía a la iglesia. No nomás la perseguía, ¿va? Porque mataba, dice, según a los cristianos. El apóstol Pablo, pues el hermano Pablo, eso era antes, le digo. Así es que si alguien viene a darte un consejo, la palabra dice oírlo todo y retener lo bueno. Si viene de Dios, si te está diciendo algo de Dios, es bueno, pues. Porque así como Pablo fue esa persona mala, pero después Dios lo transformó y tuvo que, dice, para que me seas testigo, dice, hasta lo último en la tierra. Y aquí estamos todavía con las cartas del apóstol. Así es. Qué importante lo que están hablando y para los que están escuchando ya, que muchas veces, hermano, pues tienen cargos de conciencia y fíjese lo que se les ofrece a través del evangelio, una limpieza, que en este caso muchas veces lo podemos mencionar así, hermano Manuel y hermano Rolando, que muchas veces nosotros los que estamos fuera o los que estábamos, pues yo en este caso pues yo ya entré, ¿verdad? Gracias a Dios, pero los que andábamos así, Manuelito y Rolando, nosotros traemos cargando una bolsa muy pesada, traemos una carga muy pesada o estamos encarcelados en muchas veces y nosotros ignoramos que hay una posibilidad de liberarnos. Pues qué hermoso esto, ¿verdad, hermano? Qué hermoso, porque en mi caso personal, yo cuando entré, ¿verdad?, a esta doctrina, al evangelio, y que ustedes me comentaron esto, pues que también a los que están escuchando por allá, si ustedes quieren lo que nosotros tenemos o lo que te ofrece Dios, ¿qué estás dispuesto a hacer también? Y todo eso será liberado, saldrás de esa cárcel, pues, encarcelado en los vicios, en las drogas, en una conciencia cargada porque hiciste esto, hiciste lo otro. Es algo muy importante lo que decías tú, Manuelito, porque imagínate liberarte y entrar en un mundo donde tienes que dejar toda esa bolsa, toda esa carga y empezar una nueva vida, hermano, un nuevo hombre, pues el bautismo, nacer, y dice morir para vivir, ¿verdad, hermano? Importante, ¿verdad? Amén, así es. Así dice la Escritura, como la Escritura es la verdad. La pregunta es, hermano, ¿qué es lo que sucede cuando el alma se bautiza? Uh-huh. Cuando un alma se bautiza. Cuando un alma se bautiza. ¿Qué es lo que sucede cuando un alma se bautiza? Sí, pues, ¿verdad? De modo que si alguno está bautizado de Cristo, pues está bautizado, ¿no? Vive para Dios y Dios vivemos para Dios, y si morimos para Dios, y si
Si nos fuimos con el Señor no pasa nada, porque Él es la vida. Seguimos como estamos, nomás porque no vamos a tener este cuerpo. Pero vamos a estar así como estamos haciendo, podemos decirlo que así es, más allá, el que se bautiza en el nombre de Jesucristo. Amén. Léala ahí, 3 Gálatas 3:27. 3:27. Amén, dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ajá, pero puede suceder algo también, hermano, pues verdad, si no camina de acuerdo al reglamento de Dios, como dice allá en Apocalipsis 21:27. Sí, 21:27, porque se debe tener cuidado, luchar con uno mismo, Amén. estar en continuidad con Dios, entregados a Dios, con Dios siempre, en las buenas y en las malas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, la perseverancia. Hay otra cosa que sucede al momento de bautizarnos también. Dios dice que nos escribe en el libro Sí, también. de la Amén. vida. Bueno, le vamos a dar lectura a Apocalipsis 21:27. Sí, No entrará, dice, en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así dice la Escritura. así dice, así es efectivamente, en el libro de Dios, el libro de Dios, porque queda su nombre, está escrito con letras de oro en el libro de Dios, en el libro de la vida. Bueno, lo que le iba a decir también, que lo que estaban hablando ahorita, hermano, algo importante que decía el apóstol Pablo, que el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia, dice, porque ahorita dijo usted, hermano, con aquella seguridad que uno le pierde el temor hasta cierto punto, hermano, como antes, antes de ser cristiano, pues yo le tenía mucho temor a la muerte, hermano, y ahora eso me da una esperanza de que ahora vivo bien, hermano, pero sé que si yo sigo el orden establecido, pues si soy salvo, pues sé que voy a un buen lugar. Entonces ya no tengo tanto miedo, hermano, la verdad ya no le tengo tanto miedo a la muerte. Y lo que dice, ¿qué es lo que sucede cuando un alma se bautiza? Lo que preguntaba el hermano, también lo que me intrigaba a mí, ¿qué sucede? Y me decían a mí, mira, cuando tú te vas a bautizar, Guillermo, allá a Los Ángeles va a haber fiesta, dice. También eso sucede, ¿verdad? Dice que se abre el cielo y hace fiesta allá a Los Ángeles y todo, Jesucristo y todo. Bueno, me imagino yo, algo así. Y eso me daba mucho gusto a mí cuando que Dios está poniendo atención, pues. ¿Cómo no? Estaba recordando de que a veces cuando le preguntas a las personas, oye, ¿y tú qué piensas después de la muerte? No, pues pues yo voy con Dios, dicen. Bueno, le digo, y les pregunto, ¿y tú sabes que para ir con Dios, la Escritura dice que hay un libro donde Dios nos tiene apuntado? ¿Tú crees que estés apuntado ahí? No, pues ¿cómo que hay un libro? Entonces probablemente si no sabes que te tienes que escribir ese libro, probablemente no vayas a llegar con Dios. Porque miren, Amén. en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el 1 en adelante lo vamos a leer. Uh-huh. Así que, hermanos míos, dice, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, dice. A Euodias ruego y a Síntique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego, también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, como Clemente, dice también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Dice. Así es. Entonces es muy importante saber que hay que escribirse en el libro. ¿Y cómo nos vamos a escribir? Bautizándonos. Nada más es Es el bautizar. registro. Queda registrado. Arrepentirse sin y batallar bautizarse. mucho. Lógicamente que después de eso, pues, tenemos que, porque dice que el bautismo que corresponde, pues, nos salva. Sí. Pues, no quita las inmundicias, ¿verdad, Sí. hermano? Pero con la fortaleza de Dios, a través de esa alianza que vamos a hacer, pues, tenemos que confiar en Dios, que Dios nos va a desarrollar la fe y nos va a ayudar para entender la gracia y desarrollar la fe, ¿verdad, hermano? Así es verdad. Bueno, tenemos Así. la última pregunta. Y dice así: ¿la salvación
que se adquiere a través del bautismo se puede perder? Sí se puede perder. Qué pregunta tan importante, hermano. Sí, cómo no. Muy importante porque pues Dios, es lo que estamos platicando, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir para Dios y morir para Dios también. Como dije hace un momento, no pasa nada, porque Dios está con nosotros y nos va a ayudar, nos va a sacar de todos. Por ejemplo, si creemos que tenemos, hay algún problema eh, que nos falte algo, por ejemplo, una crisis económica, una falta de empleo, falta de lo que sea, el que abre las puertas es Cristo. Así es. Le abre puertas Cristo para que usted pueda tener su trabajo como Él lo ha hecho, ha mantenido su familia como Él lo ha hecho, porque Dios ha abierto esta puerta, no la ha cerrado para, como hay muchos hogares que como están, porque Dios cierra puertas, también cierra, y donde Dios cierra, hermano, nadie abre. Y tenía un capítulo y un versículo. Sí, hay una cita. escritura en Sí. el libro de Hebreos, en el 6, Sí, capítulo 6, 4, ¿no? Le vamos a dar lectura, hermano Orlando, ¿cómo la ve? sí, léalo. Porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice. Asimismo, dice, gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Prácticamente lo que dice la Escritura es que si hubiera alguna otra oportunidad es que Dios volviera a morir, fuera crucificado, y entonces te perdonaría otra vez alguna falta muy grande que pudieras haber hecho. El texto que habló aquí nuestro hermano dice, y recayeron. Ya estamos caídos, humanamente hablando, del pecado, como dice luego, original, ¿me entiendes? Un pecado venial. Antes de conocer a Dios, ¿cómo estaba usted viviendo cuando le enseñaron de Cristo? Desesperado, tenía miedo, ya me ha dado testimonio. Pero ahora ha cambiado el panorama ahora, porque así es. Pero ahora que está en Cristo, tenemos que cuidar lo que Dios nos dio, lo que ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón, vivir y pensar y actuar y todo lo que el trabajo, por ejemplo, los patrones nos da una orden y como se lo hiciéramos a Dios, porque somos embajadores en persona de Cristo. Y Dios pide por medio nuestro como si hablara Él mismo. Usted cuando le habla a Dios, cuando le hablamos a alguien, es que Dios es el que está hablando. Habla por medio nuestro. Amén, hermano. Qué importante, qué interesante eso. Sí, porque somos representantes en persona de Dios. Pues con esta pregunta hemos terminado lo que nosotros traíamos, pero podríamos pasar horas y días hablando de este tema, pero el único que nos puede hacer entender cuál es su nombre y en qué nombre nos debemos de ser bautizados es Dios. Porque Es Dios. nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Necesitas bautizarte en el nombre de Jesucristo. Pero hay una escritura en el libro de Mateo, vamos a dar lectura. En el capítulo 11, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, dice. Y nadie conoció al Hijo sino al Padre, dice. Ni al Padre conoció a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Así como Así Dios, es. como Dios se lo reveló a Pablo. Nosotros lo único que tenemos que hacer que es decirle a la persona, ¿no? Pero de ahí que entienda y que Dios haga el trabajo en él, solo Dios y la persona, ¿verdad? Exactamente. Dios es el que hace todas las cosas. Nosotros nada más, como dijo en el tiempo de los Corintios, Pablo Apolos sembró, Pablo regó, y el que dio el crecimiento es Dios. Así también nosotros somos sembradores y regadores, pero el que dio el crecimiento. Y Manuelito, permíteme interferir un poco.
para dar una, ¿cómo te dijera? Un punto de vista o quizá una pregunta también, porque es importante lo que voy a decir, porque en algunas otras denominaciones o algunas otras personas que están dentro de esta o tienen una doctrina, yo he notado que se han bautizado hasta 3 o 4 veces, pero dice la palabra de Dios que nomás un solo bautismo, ¿verdad? Un solo bautismo. Y como lo que explicaban ahorita, porque ya pues ya uno cayendo de la gracia, ya no viene otra vez Jesús a morir otra vez para el perdón de los pecados y remitiéndome, oyéndome en el Antiguo Testamento, pues es lo que hacían, hermano, ¿no? Que mataban un cordero y luego pecaban y se pervirtieron, pues pecaban y luego traían otro cordero y entonces ahora ya no, una sola vez, ¿verdad, hermano? Fíjese qué importante, ya no, y la sentencia que tenemos también, hermano, porque cuando yo iba a llegar a hacer la decisión, pues yo no quise bautizarme luego porque yo quería saber y quería estar firme porque es peligroso, hermano. Ya cuando uno, imagínate perder la salvación, hermano, qué fuerte, ya no sé cómo tu conciencia se sentirá que ya no tienes entrada ya. Y es fuerte, por eso para que se informen, ¿verdad? Las personas es importante que se documenten, que se informen primero antes de dar ese paso, porque muchas personas, pues yo me quiero bautizar y así, y yo sugeridamente, pues sí pienso que sí se debe instruir uno, hermano, porque muchas veces nomás uno se bautiza y entra y me siento bien, pero no te instruyes, entonces hay peligro porque estás débil. Puede alguien venir a tocar a tu casa y invitarte otra vez a volver a las cosas otra vez del mundo y pues no tienes esa fortaleza, pues. Entonces ya después de eso, pues creo que uno tenemos que hacer ajustes de amistades, inclusive ya poco a poco las malas amistades se van alejando. En este caso me pasó a mí, hermano. Ay, disculpen que me alargué un poquito, pero era importante para mí, creo, esa información. Es muy importante, Guillermo, porque me estaba acordando ahorita, una persona me dijo, le pregunté, oye, ¿te bautizaste? Sí, pues me bauticé en los 3 nombres. Y ya le empecé a explicar yo, mira, necesitas que tu bautismo, necesitas ser en el nombre de Jesucristo. Y me dice esta persona, es que me bauticé, ¿sabes por qué? Es que yo no creía en el bautismo, además iba a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque me gustaba ir a ver a las hermanas, me dijo. Pero en realidad yo me bauticé por este motivo, porque hacían actividades, campamentos y solo te dan cierto tiempo donde te los dan gratis, pues, como oyente. Pero después me forzaron, si no me bautizaba, me iban a quitar los beneficios. Y por eso fue que me bauticé. Fue la respuesta que me dio. En realidad me quedé sorprendido de la respuesta que me dio. Bueno, así concluimos el tema del bautismo. Y hermanos, les voy a dar la oportunidad de que se despidan, hermano. Hermano Guillermo, adelante. Amén. Pues primero, antes que nada, pues Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, al hermano Manuel Soto y al hermano Rolando. Pues muchas gracias, hermano, muy informativo. Yo me gocé, hermano, en pocas palabras, porque también pues es en beneficio para nosotros y para los que están escuchando. Y otra vez, una vez más, todo lo que se hable o que lo que se dijo, que sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Amén. Pues Dios bendiga y Dios les pague los que nos miraron por esta transmisión y ahí pues que Dios les dé su gracia y un día pues podamos vernos en estas, pues verdad, trabajo de Dios, si no es aquí pues donde estén en otro país de una forma o de otra, pues nos damos cuenta ahora por los medios que hay ahora. Dios les bendiga, estaremos orando por ustedes para que Dios haga su trabajo que tiene que hacer. Él dice que de Él son todas las cosas y así lo creemos. Dios les bendiga y Dios les pague. Amén. Hay una sección que le agregamos y el hermano Rolando no sabe. Le puse yo los extras. Y tiene que ver a unas ciertas de preguntas en lo que el hermano ha caminado en la iglesia. Y la primera pregunta que tengo aquí yo, hermano Rolando, a través del caminar en la iglesia, ¿mira usted algo diferente en lo que corresponde al evangelio?
hablando en los tiempos de cuando usted se convirtió, que estamos hablando de alrededor de 1980, escuché, ¿va? Que se había bautizado. Así es. Son algunos años de allá a esta fecha. ¿Usted mira algo diferente en lo que es el evangelio en la iglesia? Yo desde el tiempo que me bauticé, desde 1980, ya van para pues, 44 años, ya me faltan unos cuantos meses con el favor de Dios. Y pues a mí me enseñaron esta forma de doctrina y así creemos que en la misma, pues para los que hemos creído, los que nos hemos conducido, creemos que vamos por lo que nos enseñaron. No hay cambios, es el mismo evangelio y hasta que venga Cristo tenemos que luchar como hemos luchado para mantenerlo y mantenernos nosotros también como hasta este día. Dios bendiga a nuestros hermanos que componemos, ¿verdad? Pues la iglesia, que somos muchos, gracias a Dios, y que Dios está rescatando y que Dios va a seguir rescatando muchas almas de aquí de Phoenix y de toda la Unión Americana y de otros países, porque el Evangelio de Jesucristo, antes que esto se termine, tiene que Dios hacer un trabajo excelente, grande, en rescatar muchas almas, pero es el mismo Evangelio de poder. En el nombre de Jesucristo, una doctrina pura, limpia y acrisolada, que no tiene nada que ¿verdad? Que no tenga una levadura. Íntegra es la doctrina y así hemos tratado de llevarla. Dios le bendiga. Hermano Guillermo, ¿tienes alguna pregunta? No, nomás una vez más, gracias Manuel, hermano Manuel Soto, por darme la oportunidad de participar. Creo que esta idea que se te vino, hermano, pues es de gran provecho, y no nomás para los que están por allá, también para nosotros estamos aprendiendo. Muchas gracias, hermano Rolando, también. Muchas gracias, Manuelito. Dios te bendiga. Bueno. Dios los bendiga, hermano. Tengo una última pregunta para nuestro hermano Rolando. Pues más que nada no es pregunta, es historia. ¿Alguna experiencia, hermano Rolando, que nos quiera compartir de alguno de los tantos viajes que ha tenido, no sé, por allá por el sur de la República? Algo que usted se le haya quedado en la mente y que no se le olvide y que usted quisiera que quedara en la cámara aquí en esta ocasión. No sé, cualquier cosa que usted nos pudiera compartir como historia, nada más. Bien. Cómo no, hermano, muchos recuerdos muy bonitos, cómo no. Hermanos, que es como volverlos a vivir, sentirlos, porque pues nos gozamos. Una ocasión salimos de Ciudad Obregón, Sonora, íbamos a Chihuahua por Yécora. Aún todavía pues no había esa carretera, no había, ¿verdad? Como estaba ahorita, pavimentado, era muy rocosa, muchos barrancos y subidas y bajadas, el camino muy tremendo. Y casi a medio camino empieza a tener problemas con el sinfín. El volante ya no hacían caso a la llanta de enfrente, le daban vuelta a la izquierda o a la derecha y no respondían. Para dar una vuelta tenía que dar reversa, enderezarse para seguir el camino. Hicimos bastante tiempo para llegar a un lugar que se llama Tomochis, un lugar de aserradero. Algo hizo ahí un señor mecánico, no sé cómo, pero hizo de una cajuela de esas pues, que por allá le llaman portolas, nosotros le llamamos sardinas de peces, ¿no? De un alimento. Y quién sabe cómo la puso. Iba nuestro hermano Hilario Rojas como presidente de la iglesia en ese entonces, el hermano también Ramón Ortiz, el que me bautizó, iba yo, su servidor, el hermano Guadalupe López iba manejando, íbamos como 8, no recuerdo los otros, y salimos, le dimos vuelta
a todo casi pues el estado de Chihuahua, allá por Janos, cruzar la sierrita de Agua Prieta para llegar a Agua Prieta, seguir por Cananea. Y nosotros, yo sabía cómo iba, me había dado cuenta, pero íbamos creyendo en Dios. Quizás el hermano que conducía no recordaba, y llegamos a Santana, Sonora, y dijo el hermano Hilario, vamos a llegar con el hermano Nazario Valenzuela para que nos ayuden pues con alguna pieza del carro, que nos ayude a comprarla. Y entonces el hermano Nazario Valenzuela dijo, recuerdo estas palabras, yo tengo crédito ahí en la Ford, lo vamos a llevar para que lo arreglen. Y sí, fuimos, y el señor mecánico abre el cofre y luego se va al sinfín, y la sorpresa que se lleva, vio la cajuela ahí pues atornillada, y dijo, pero ¿cómo vienen ustedes? No trae gobierno, no traía ni una balita, ¿no? El sinfín no traía en absoluto los engranes, hermano, no traía nada, iban hermanos libres, pero ahí el poder de Dios se manifestó de una manera extraordinaria, hermanos, cómo manejar sin gobierno un carro, ir y venir, y a toda la velocidad por la sierra y por caminos parejos también. ¿Cómo no voy a recordar estos momentos y mucho más de las cuales hemos vivido? Porque Dios nos ha llevado y nos ha traído en nuestros lugares. Que podríamos hablar más cosas de esta índole. Por eso creemos en Dios, por los milagros que hacía y hace todavía, porque los tiempos de los milagros no pasan. Dios les bendiga. Amén. Pues una vez más, hermano Guillermo, Dios te pague por tu colaboración. Hermano Orlando, Dios le pague. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.